Buenos días, niñas y niños. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les habla su profesor Julio Rojas Díaz y hoy miércoles 25 de noviembre tenemos nuestra clase de Ciencias Naturales. Hoy vamos a hablar sobre las buenas prácticas de higiene en la manipulación de alimentos. El objetivo para el día de hoy es proponer, comunicar y ejercitar buenas prácticas de higiene en la manipulación de alimentos para prevenir enfermedades. Recordemos, niñas y niños, lo que estuvimos hablando en la clase anterior sobre la alimentación saludable. Bueno, la alimentación es una actividad necesaria y vital para todo ser humano. Cubre necesidades biológicas, psicológicas y sociales. Una alimentación saludable depende de una adecuada selección y preparación de los alimentos, teniendo en cuenta buenos hábitos alimentarios, en base al valor nutricional de cada grupo de alimentos y atendiendo, como en este caso, a una patología de tipo crónica. También estuvimos hablando sobre la clasificación de los alimentos, ya sea de origen animal, de origen vegetal y de origen mineral. Los alimentos que obtenemos de origen animal son los siguientes. Ahí tenemos el pescado, el pollo, la vaca y el cerdo. ¿Ya? Lo que obtenemos de los vegetales, ¿cierto? De origen vegetal, están las frutas, las verduras, y lo que obtenemos de el origen animal, ¿cierto? Lo obtenemos de la tierra. ¿Ya? Eso es lo que estuvimos viendo en la clase anterior. Y los alimentos también que estuvimos viendo eh, tienen su función y es construir, y ahí encontramos a los alimentos llamados alimentos constructores, que son las proteínas. También la otra función es dar energía, y ahí encontramos a los alimentos llamados energéticos, que son los carbohidratos y lípidos, y la otra función es regular. Ahí encontramos los alimentos llamados reguladores, que son las vitaminas y minerales. Ya, niñas y niños, hoy veremos y hablaremos sobre la higiene de los alimentos. La higiene de los alimentos abarca la manipulación de los alimentos de origen vegetal, la cría, alimentación, comercialización y sacrificio de los animales, así como todos los procesos sanitarios encaminados a prevenir que las bacterias de origen humano lleguen a los alimentos. La contaminación de alimentos se produce desde diferentes fuentes, así el aire, el agua, el suelo, los seres humanos, los animales y demás seres vivos. ¿Cuáles son las principales medidas de higiene de los alimentos? Bueno, ahí vemos lavar y desinfectar frutas, verduras y utensilios de cocina. Lavarse las manos con agua y jabón antes de preparar los alimentos. Utilizar cuchillos diferentes para alimentos crudos y cocidos. Usar trapos de cocina de colores, uno para cada actividad. Enfermedades transmitidas por alimentos. La enfermedad transmitida por alimentos, ETA, es el síndrome originado por la ingestión de alimentos, incluida el agua, que contienen cantidades tales que afectan la salud del consumidor. El propósito de la higiene de los alimentos, bueno, prevenir los riesgos de enfermedades o muerte a través de la ingestión de alimentos alterados, contaminados o tóxicos. Promover la obtención de alimentos sanos y nutritivos. Evitar la pérdida de los nutrientes en los alimentos. Y es muy importante, niñas y niños, que antes de manipular todo tipo de alimentos, siempre, ¿cierto? Tienen que lavarse muy bien las manos para prevenir enfermedades. Ahora, niñas y niños, los invito a desarrollar las siguientes actividades en el libro de Ciencias Naturales. ¿Ya? Coloquen mucha atención a las instrucciones. Y aquí en la página 228 tenemos que eh, leer comprensivamente el texto, ¿ya? Después observar las imágenes y realizar la actividad en el libro contestando la pregunta en el cuaderno de ciencia, ¿ya? Bueno, acá dice, ¿cómo preparar y conservar los alimentos? ¿Ya? ¿Cómo preparar y conservar los alimentos? Bueno, acá vamos a leer el texto comprensivamente. Dice, además de consumir preferentemente alimentos saludables, es importante adoptar medidas al manipular y preparar alimentos, como las que se describen en la página siguiente. Para que estos sean inocuos, no dañinos, sanos y nutritivos, porque los alimentos se pueden contaminar con microorganismos patógenos o sustancias tóxicas, producto de la llamada contaminación cruzada. Los alimentos contaminados pueden causar enfermedades a las personas, como las que estudiaremos en el próximo tema. ¿Ya? Acá tienen que ustedes observar la imagen, luego en cada círculo hay que
marcar con un tic si la acción representa una medida de higiene y con una X si no lo es así, ¿ya? Aquí ustedes pueden observar la cocina, ¿cierto? Está la familia, el papá al parecer está lavando la loza, ¿cierto? La mamá está cocinando, la abuela está limpiando la cocina y el niño está seleccionando una fruta y dice, yo voy a preparar el postre. Y ahí también encontramos el basurero que está en la cocina, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Observar cada una de las imágenes, ¿ya? Y tenemos que marcar en el circulito que ustedes pueden ver, ¿cierto? En cada una de las imágenes, ¿cierto? Que está acá. Y ahí tenemos que marcar con un tic o un ticket si la acción representada, ¿ya? Es una medida de higiene y con una X si no lo es así, ¿ya? Tenemos que ir observando muy bien las imágenes, incluso el bote de la basura o el tarro de la basura, para que lo puedan ir observando muy bien, si se cumplen o no las medidas de higiene, ¿ya? Eso tienen que colocar ustedes en cada circulito. Si es un ticket, es porque se están cumpliendo las medidas de higiene, ¿ya? Si, no, si va una X, es porque eh, no se están cumpliendo, ¿ya? Las medidas de higiene solicitadas, ¿ya? Entonces, ¿qué debiera, en este caso, porque, qué debiera hacer el niño antes de preparar el postre? ¿Por qué? Bueno, recuerden, niñas y niños, que antes de preparar cualquier tipo de alimentos tenemos que lavarnos cuidadosamente las manos, ¿ya? Eh, También tenemos que lavar, ¿cierto?, las frutas o las verduras que vayamos a manipular, ¿cierto? Eh, Porque al pasar por muchas manos se contamina y puede provocar enfermedades a las personas que las consumen, ¿ya? Por eso es muy importante que antes de manipular un alimento, ¿cierto?, nos lavemos muy bien las manitos, ¿ya? Aquí pasamos a la página siguiente, y en la página 229 dice, buenas prácticas para preparar alimentos. Aquí tenemos que leer comprensivamente el texto del recuadro contestando la pregunta, ¿ya? Entonces acá vamos a leerle comprensivamente los textos del recuadro, ¿ya? Eh, y acá dice qué medidas aplicar, ¿cierto? Para preparar los alimentos, ¿ya? Acá ustedes pueden ir observando, ¿cierto?, estos recuadros para que ustedes los puedan leer, ¿cierto? Yo les voy a dar algunas indicaciones, ¿cierto?, qué medidas podemos aplicar: lavarse las manos antes de preparar alimentos, durante su preparación y después de manipularlos, ¿ya? ¿Por qué aplicarlas? Porque en la tierra, el agua, los animales y las personas se encuentran microorganismos patógenos. Estos son llevados de una parte a otra por las manos, los utensilios, la ropa, los paños de limpieza y cualquier otro elemento que no haya sido lavado adecuadamente, ¿ya? También el agua y algunos alimentos pueden contener microorganismos patógenos eh, o sustancias dañinas, ¿ya? Ahí ustedes, ¿cierto?, tienen que leer cada uno de los recuadros y después de leer la información, ¿cierto?, que nos entregan los recuadros de estas páginas, ¿qué nuevos argumentos darías para explicar qué debe hacer el niño de la imagen de la página anterior antes de preparar el postre? ¿Ya? Entonces ahí ustedes tienen que anotar su respuesta. Bueno, es muy evidente que hay que lavarse las manos antes, durante y después de manipular los alimentos. ¿Ya? ¿El por qué? Porque en la tierra, el agua, los animales y las personas se encuentran microorganismos patógenos y estos son llevados de una parte a otra por las manos, los utensilios, la ropa, los pañuelos de limpieza y cualquier otro elemento que no haya sido lavado adecuadamente. ¿Ya? Después, eso es lo que tendríamos que ir observando, ¿cierto?, la, en la pregunta, ¿cierto?, anterior. Después de leer la información de estas páginas, ¿qué nuevos argumentos darías para explicar qué debe hacer el niño de la imagen de la página anterior antes de preparar el postre? ¿Ya? Entonces, acá dice también que nos vamos a ir a la siguiente pregunta. Dice, ¿en qué lugares de su casa y de su escuela, ¿ya? Y de su escuela ubicarían los basureros?
Comenten de forma oral, ¿ya? Ahí ustedes, ¿cierto? En la casa podrían ubicar los basureros en la cocina, en el baño y fuera de la casa, ¿ya? Eso es lo que se colocaría. En la escuela los ubicaría en el patio y en la sala, ¿ya? Eso es lo que se ubicaría en esas preguntas, ¿cierto? Que salen en la página 229, ¿ya? Sigamos avanzando. En la página 233 dice medidas para conservar alimentos, y acá también tenemos que leer comprensivamente el listado de medidas y contestar en el cuaderno las tres preguntas, ¿ya? Entonces, eh, acá, ¿cierto? Vamos a leer comprensivamente el listado de medidas y contestar, ¿cierto? Ahí, medidas para conservar alimentos, ¿ya? Em, Además de aplicar medidas de la preparación de los alimentos, es importante tener en cuenta algunas consideraciones para su conservación. A continuación, te presentamos algunas medidas que favorecen una correcta conservación de los alimentos, ¿ya? Ahí ustedes pueden ver conservar los alimentos cubiertos o en recipiente, cerrados, protegiéndolos de insectos, mascotas u otros animales. ¿Ya? Ahí ustedes van leyendo, ¿cierto?, las medidas para conservar los alimentos, ¿ya? Y ahí ustedes van respondiendo, ¿cierto?, las preguntas. ¿Por qué los alimentos deben estar protegidos de animales como, eh, en este caso, como, como moscas, ¿cierto? ¿Ya? Como moscas y mascotas. ¿Por qué los alimentos deben estar protegidos de animales como moscas y mascotas? ¿Ya? Ahí tienen que ustedes anotar porque, bueno, recuerden muy bien, niñas y niños, que las mascotas y las moscas también transportan muchos gérmenes, bacterias, ¿ya? Así que es muy importante, ¿cierto? ¿Por qué los alimentos deben estar protegidos de animales como moscos y mascotas? Después, ¿qué consecuencia podría tener dejar en un mismo recipiente alimentos cocidos y crudos como carne? ¿Ya? Eh, ¿Qué pasaría en este caso? Bueno, los alimentos podrían contaminarse, ¿ya? Ahí ustedes tienen que colocar su respuesta, ¿ya? Em, También, ¿con qué otra medida relacionada con la conservación de alimentos completarías este listado? Escríbela, ¿ya? Ahí la respuesta es personal, por lo tanto deben anotarla en el listado, ¿ya? Eso es lo que tenemos que realizar en la página 233, ¿ya? Leer comprensivamente el listado de medidas y contestar en el cuaderno las tres preguntas, ¿ya? Y nos vamos a la página 236. Dice, ¿qué enfermedades están asociadas al consumo de alimentos y cómo prevenirlas? ¿Ya? Acá vamos a observar, ¿cierto?, la imagen contestando las preguntas A y B y leer comprensivamente la recomendación, ¿ya? Ahí ustedes pueden ver, ¿cierto?, las imágenes. Dice, ¿será mejor que busquemos otro lugar para almorzar? ¿Ya? Porque el lugar que están viendo ahí, ¿cierto?, está muy sucio, está cochino, ¿ya? Y nos vamos a leer comprensivamente. Dice, ¿has oído hablar del hantavirus? Esta enfermedad, cuyo nombre científico es síndrome cardiopulmonar por hantavirus, puede causar la muerte y es transmitida al ser humano por un roedor silvestre, al que comúnmente se le llama ratón de cola larga o colilargo. Una de las formas una de las formas de contagio de esta enfermedad, ¿ya?, es mediante la ingesta de alimentos o agua contaminados con orina, heces o saliva o de un roedor infectado, ¿ya? ¿Cómo se previene esta enfermedad? ¿Ya? ¿Cómo se previene esta enfermedad? De ahí vienen, ¿cierto?, algunas, eh, ¿cierto?, cómo se previene esta enfermedad, algunas recomendaciones, ¿ya? Bueno, ahí, para personas que viven o trabajan en el campo, ventilar por lo menos 30 minutos lugares cerrados por largo tiempo, mantener el exterior de las casas libre de malezas y basura, sellar y desratizar galpones y bodegas,
¿ya? Y acá dice, para personas que acampan o van de paseo al aire libre, ¿ya? Dice, elegir campings habilitados, limpios y libres de pastizales y matorrales. Guardar alimentos en envases resistentes y con tapa. No dejar ollas u otros utensilios al alcance de los ratones. Mantener la basura en recipientes cerrados, ¿ya? Y aquí nos viene la pregunta de la letra A. ¿Por qué piensan que la mamá decide buscar otro lugar para almorzar? Eso tomando en cuenta la observación de la imagen, ¿cierto? Que tenemos que realizar, ¿ya? ¿Por qué piensan que la mamá decide buscar otro lugar para almorzar? Bueno, ¿cierto? Ahí ustedes pueden ver que el mesón estaba con restos de comida y el basurero estaba justo ahí, lleno de basura. Entonces ella no quería comer, ¿cierto?, al lado de la basura. Después, ¿qué consecuencias podría tener para la familia comer en un lugar que presenta condiciones como las de la imagen? ¿Ya? Entonces, eh, la familia podría, en este caso, enfermar contrayendo el virus y gérmenes por las basuras que allí estaban. ¿Ya? Pasamos a la página siguiente. En la página 237 nos encontramos con enfermedades transmitidas por alimentos. ¿Ya? Aquí también tenemos que leer comprensivamente la información y contestar la actividad. ¿Ya? Dice, las enfermedades transmitidas por los alimentos se originan por el consumo de alimentos contaminados con microorganismos, patógenos o sustancias tóxicas. Algunas enfermedades transmitidas por los alimentos son las siguientes: cólera, eh, hepatitis A, salmonelosis, chigillosis, listeriosis y diarrea. Por escuchería, por Escherichia coli, ¿ya? Escherichia coli, entre otras. A continuación se describen algunas de ellas, ¿ya? ¿Cierto? Ahí está la Escherichia coli, entre otras, y a continuación se describen algunas de ellas. Bueno, ahí ustedes pueden ver en un cuadrito, ¿cierto?, la enfermedad del cólera, cuáles son los síntomas, el origen. También está la hepatitis B, perdón, la hepatitis A, y nos faltaría una, ¿ya? ¿Cuál creen, cuál creen ustedes que sería la mejor que debería ir ahí? ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Observar muy bien, leer comprensivamente la información y contestar la actividad. ¿Ya? Acá nos encontramos, ¿ya?, con las enfermedades transmitidas por los alimentos. Se originan por el consumo de alimentos contaminados con microorganismos, patógenos o sustancias tóxicas. Algunas enfermedades transmitidas por los alimentos son las siguientes: cólera, hepatitis A, salmonelosis, shigellosis, listeriosis y diarrea. Por Escherichia coli, entre otras. A continuación se describen algunas de ellas. ¿Ya? Algunas de ellas. Ya, entonces, ¿cierto? Nos encontramos en esta página, ¿cierto? La 237, y tenemos que ir revisando muy bien el cuadro, ¿cierto?, que se encuentra ahí, para poder seguir avanzando, ¿ya? Entonces, observa la imagen y marca con un tic aquella que muestra medidas de higiene que evitan el contagio de enfermedades, ¿ya? Recuerda que, ¿cierto?, deben ustedes ir contestando, ¿cierto?, las preguntas que salen ahí en la página 237, ¿ya? Entonces observa la imagen y marca con un tic aquellas que muestren medidas de higiene que evitan el contagio de enfermedades, ¿ya? Ahí ustedes, ¿cierto?, van a ir anotando, ¿cierto?, con un tic cuáles son aquellas que muestren medidas de higiene y que evitan el contagio de enfermedades, ¿ya? Eso es lo que tenemos que hacer en la página 237. Lean muy bien cada una de las informaciones para que puedan contestar sin ningún problema y realizar la actividad, ¿ya? Bueno, niñas y niños, hoy aprendimos sobre la alimentación saludable, los hábitos alimenticios y la clasificación de los alimentos.
Sobre la higiene de los alimentos también estuvimos hablando el día de hoy, las medidas de higiene de los alimentos, las enfermedades transmitidas por los alimentos y conocer el propósito de mantener una buena higiene cuando manipulamos los alimentos. También poder conservar de manera efectiva los alimentos para que no se descompongan, ¿ya? Recuerden, niñas y niños, que si tienen alguna duda con respecto a las actividades del libro, no duden en preguntarme, ¿ya? Recuerden escribir con letra clara el objetivo y la fecha de la actividad, ¿ya? Que tengan un excelente día, ¿ya? Que les vaya muy bien en el desarrollo de sus actividades. Recuerden, niñas y niños, que hoy tenemos la evaluación de ciencias naturales, ¿ya? Yo se las voy a enviar a las 15:45 horas y a las 16:15 nos conectamos también para llevar a cabo el reforzamiento, ¿ya? Para todos los grupos, grupo 1, grupo 2 y grupo 3, ¿ya? Eso, niñas y niños. Así que nos encontramos hoy con la evaluación y también con la clase online, que es el reforzamiento para los grupos 1, 2 y 3. ¿Ya? Se va a reforzar matemáticas, ¿ya? Para que ustedes estén al tanto de la información. Bueno, les envío un gran abrazo, niñas y niños. Que les vaya muy bien en el desarrollo de las actividades y nos vemos en la próxima actividad. Les envío un gran saludo, niñas y niños. Cuídense mucho, que estén bien. Adiós.